A retomar la actualidad política, que estos días, Estíbaliz, hay mucha. Mucha. Y vamos a saludar en esta mañana a Sebastián Franquis, diputado del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Señor Franquis, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, una legislatura, este último tramo que ha venido marcado por esa tensión de las relaciones Canarias-Estado, que no han pasado por sus mejores momentos, señor Franquis, sobre todo en lo que afecta a las partidas presupuestarias pendientes de Canarias. Se siguen reclamando esas partidas del archipiélago. Incluso ya escuchamos ayer a la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, reclamando un viernes para Canarias. Bueno, yo creo que el problema es que Coalición Canaria tiene que vivir permanentemente del conflicto político y territorial, ¿no? Y lo ha hecho con más claridad desde que está Pedro Sánchez en el Gobierno de España, ¿no? No ha dejado una sola semana, casi un solo Consejo de Ministros que no haya intentado utilizar este Consejo de Ministros como un motivo de conflicto político, ¿no? Viven permanentemente ese conflicto político y territorial, ¿no? Y creo que es un error, porque precisamente esta comunidad, que es una comunidad amable, que los canarios no somos de esa forma de ser, de crear permanentemente conflicto como ha hecho Coalición Canaria. En estos 8 meses del gobierno de Pedro Sánchez hemos visto que poco resultado lo está dando en términos de lo que piensan los ciudadanos, ¿no? Claro que ha habido dificultades Canarias y el gobierno de España, claro que las hay, porque las ha habido históricamente, ¿no? Pero en 9 meses creo que objetivamente, y quien mire lo que ha ocurrido en estos 9 meses con mirada limpia, es consciente que se han firmado más convenios en estos 9 meses, y convenios importantes, entre otros el convenio de carretera, 1.800 millones de euros que se firmaron y que fue incapaz el gobierno del PP durante 7 años o 8 años del gobierno de España junto con Coalición Canaria de firmar ese convenio, y un gobierno socialista en 2 meses o 3 meses de actuación firma este convenio tan importante para nuestra comunidad. Pero es el educativo, es el del agua, es el plan de empleo o el convenio de infraestructuras turísticas, tantos convenios que se han ido firmando, que ha habido algunos que no se han podido concretar, es verdad. Pero eso ha sido la minoría. Lo que ha, digamos, en el día a día de las relaciones gobierno de Canarias, gobierno de España, se ha actuado con absoluta normalidad en ese día a día, al margen, insisto, de las declaraciones públicas del presidente y de la consejera de Hacienda, que se ha destacado más por buscar permanentemente el conflicto con Madrid que por ser una responsable política que busque los espacios de encuentro del diálogo, de la lealtad institucional. Esas cuestiones pendientes, la partida destinada al agua de riego, señor Franquis, es una de las que más se ha hablado en los últimos días. ¿Cómo está esa cuestión que reclaman, por ejemplo, pues los colectivos de agricultores, para empezar, entre otros? Sí, bueno, estamos convencidos que mañana se va a llevar al Consejo de Ministros la aprobación de ese Real Decreto, que ha sido su borrador publicado, que el sector ha ido enmendándolos o presentando sus reclamaciones, y yo espero que mañana efectivamente el Gobierno lo apruebe y por tanto pues se garantice de forma definitiva lo que hemos venido insistiendo en las últimas semanas, que ese dinero no se iba a perder y que por tanto iba a ir destinado a lo que está, a los presupuestos, que es fundamentalmente al sector primario, ¿no? Yo espero que a partir de mañana, que se apruebe el Consejo de Ministros, pues se acabe ya la incertidumbre que lógicamente era razonable que tuviera el sector primario en Canarias. Bueno, el Gobierno, Coalición Canaria, ha dicho que si tiene que ir al Tribunal Constitucional a denunciar los incumplimientos, lo hará, porque también se incumple con el Estatuto. Bueno, le quiero recordar a la Coalición Canaria que la única vez que se ha ido al tribunal y a los tribunales ha sido precisamente cuando el Partido Socialista ha estado en el Gobierno de Canarias, también con Coalición Canaria, precisamente porque el PP incumplió el convenio de carretera. Fuimos a los tribunales y se ganó. Y por tanto, si lógicamente alguien está en la tesis de que se está dañando los intereses de la comunidad autónoma, se reclama en términos políticos y, lógicamente, si hay espacio desde el punto de vista jurídico, se va a los tribunales, ¿no? Por tanto, no es la primera vez que ocurre en Canarias, pero insisto, en estos 40 años de democracia y de democracia autonómica, solo ha ocurrido una vez, con un gobierno del Partido Popular, que quiero recordar que fue el gobierno que peor ha maltratado a nuestra comunidad autónoma de Canarias, un gobierno que está sostenido en Madrid precisamente por el voto de la Coalición Canaria, por el voto de Anagramas, ¿no? Ese gobierno que castigó tremendamente a Canarias en el peor momento de la crisis económica, se tuvo que llevar a los tribunales. E insisto, se llevó formando parte del gobierno de Canarias por el Partido Socialista. Lo tenemos claro. Hemos defendido el Estatuto de la Autonomía de Canarias como el que más. Hemos defendido el régimen económico de Canarias como el que más. Si los 84 diputados del Partido Socialista en el Congreso, hubiera sido imposible que esos dos elementos tan importantes para nuestra comunidad autónoma, se hubieran llevado adelante. Por tanto, somos los primeros interesados en que se cumpla, desde el primer artículo hasta el último, pero teniendo lógicamente una lectura de este estatuto inclusiva, ¿no? No solamente analizando la parte que nos interesa del estatuto, sino el conjunto del estatuto, de eso y del régimen económico fiscal. Tenemos absolutamente asumido que seremos los primeros en que eso se pueda cumplir,
y que se ajusten los presupuestos a lo que establece el Estatuto de Autonomía. Pero ya lo denunciaba el Gobierno en ese, como le decía anteriormente, en esa permanente necesidad de buscar un conflicto político. Antes de saber los presupuestos, de conocerse, de explicarlos públicamente, ya denunciaba a Coalición Canaria y el presidente del Gobierno que se iba a incumplir el Estatuto y que se iba a incumplir el régimen económico y fiscal. Era imposible que una vez que se publicaran los presupuestos dieran marcha atrás a lo que habían anunciado algunas semanas antes. Insisto, están permanentemente en ese conflicto institucional con el Gobierno de España, viven exclusivamente de ese conflicto porque tienen mucho que esconder. El que, entre otras cosas, la falta de gestión de un gobierno que en Canarias ya requiere, y tenemos la oportunidad de hacerlo el próximo 26 de mayo, requiere que se produzca un cambio político importante en nuestra comunidad, de un gobierno que lleva ya, de un partido, casi 30 años y que estamos desgraciadamente en la cola de los grandes problemas sociales de nuestra comunidad. Me lamenta que no haya habido unanimidad precisamente en la aprobación de ese Estatuto de Autonomía para Canarias, también para ese régimen económico y fiscal, señor Franqui. Sí, porque era la enorme oportunidad que teníamos todas las fuerzas políticas de apoyar dos instrumentos muy importantes para nuestra comunidad, ¿no? Porque en ese, tanto el Estatuto especialmente, creo que se ve reflejada una mayoría muy importante en Canarias, incluso por la aportación que habían hecho las fuerzas políticas en la ponencia y en la comisión, que se recogieron especialmente de Podemos y de Ciudadanos, esas enmiendas, y por tanto nos sorprendimos muchísimo cómo finalmente decidieron votar no. Pero yo te digo, es un marco de convivencia en el que nos vemos todos representados en ese marco de convivencia, que se ha apostado mucho, que es la primera comunidad autónoma de Canarias, que formamos parte de esos estatutos de tercera generación, que convertimos en una comunidad mucho más democrática, más transparente, más cercana a la solución de los problemas de los ciudadanos y por tanto también hemos modificado el sistema electoral de Canarias, que lo vamos a aplicar en las próximas elecciones. Creo que se han avanzado muchísimo, ¿no? Yo he estado en estos últimos años oyendo, especialmente de hace los últimos 20 años, los cambios que se deberían de producir en nuestra comunidad autónoma, especialmente en el Estatuto, ¿no? Y gran parte de ellos se ven reflejados en ese Estatuto. Por eso me extrañó mucho, especialmente Podemos, que finalmente no contribuyera a sacar este estatuto adelante con el apoyo unánime de la Cámara. Señor Franqui, esta que ha concluido ya, ha sido una legislatura en el Congreso de los Diputados, desde luego no al uso, con muchos vaivenes, ha pasado de todo, varias incluso convocatorias electorales. Y el tema de Cataluña, centrando el debate en todas esas etapas, ¿teme que siga así en la próxima legislatura que empezará en unos meses? Sí, desgraciadamente va a ser así, ¿no? El conflicto catalán va a seguir estando presente en la política española en los próximos, no digo meses, incluso años, ¿no? La solución del conflicto catalán no se va a resolver ni en un año, ni en dos, ni en tres, ¿no? Y por tanto hay que ser consciente que va a estar en la actualidad política de nuestro país. Ahora, puede estar de una forma o de otra, ¿no? Puede estar porque es un conflicto serio, porque hay una crisis territorial seria que afecta a la mitad de la población en Cataluña, que está afectando al modelo de convivencia en Cataluña y por tanto lo que se requiere en estos momentos, como ocurre en democracia, es mucho diálogo y la capacidad de buscar acuerdos. Buscar acuerdos, lógicamente, dentro de la Constitución, lo que establece las normas que hemos aprobado entre todos, ¿no? Y creo que eso ha quedado claro por parte del Partido Socialista. Nadie ya hoy en día acusa al Partido Socialista que pueda estar negociando la solución del conflicto catalán al margen de la Constitución española. En una situación como la que estamos, solo cabe el diálogo y la posibilidad de buscar espacios de encuentro. Las otras posibilidades de solución de este conflicto ya las sabemos. Y desde luego la sociedad española, en su gran mayoría, no está de acuerdo en esos métodos. Por eso va a estar presente en la futura agenda política y va a estar presente en la composición del gobierno. Y yo soy de los que creo que hay que resolverlo con mucho diálogo, con mucha capacidad de entendimiento y, si es posible, sacarlo de la agenda política del día a día, que es lo que se ha convertido especialmente en este último año de legislatura. Bueno, señor Franqui, entramos ahora en un periodo muy intenso, con dos elecciones a la vista, el 28 de abril, el próximo 26 de mayo, un escenario muy abierto, el que vamos a vivir en los próximos meses, pero bueno, tiene que estar a la altura los partidos políticos para conseguir un proyecto de gobierno estable. Sí, sin duda. Primero, aprovechar este tiempo que tenemos hasta las elecciones para explicar lo que queremos hacer con España, con vistas a las elecciones generales del 28 de abril, ¿no? ¿Qué queremos hacer con este país si asumimos la responsabilidad y recibimos la confianza de los ciudadanos? Y el partido está centrado fundamentalmente en eso, ¿no? En explicar en todos los sectores, sociales, económicos, explicar qué queremos hacer con España si conseguimos la propuesta o la confianza de los ciudadanos. Que es construir un país donde quepamos todos, ¿no? Donde sea un país amable, donde sea un país en la que sumemos voluntades, en la que sea un país que no retroceda ni en derechos ni en libertades,
que ha conseguido en estos 40 años de democracia, en un país que vence las desigualdades, ¿no? Y por tanto en un país, insisto, amable, ¿no? Que se pueda discutir, que se pueda resolver los conflictos institucionales que puedan haber, los conflictos territoriales, pero fundamentalmente mediante la vía del diálogo. Hay que alejarse de la España de la crispación, del enfrentamiento, de lo que nos tienen acostumbrados algunas fuerzas políticas en estos últimos tiempos, ¿no? Insisto, huir de esa permanente creación de conflictos, ¿no? El Partido Socialista está en una posición precisamente contrario a todo eso. Este país tiene unas enormes potencialidades desde el punto de vista social, económico, de lo que puede ser de cara al futuro. Hay que contribuir que todo eso sume para construir un país, insisto, donde caemos todos, ¿no? Y yo creo que esa ha sido la esencia de la democracia, la esencia de la Constitución, que entre todos fuimos capaces de construir hace 40 años, ¿no? Y ha ido bien a este país cuando se ha ido en ese cauce en ese escenario de consenso, de diálogo y de colaboración y de acuerdo, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer en los próximos años con un Parlamento que, como ya apunta a las encuestas, que va a ser un Parlamento sin mayoría absoluta. Por tanto, el diálogo, la negociación y el acuerdo se impone. Y con ese objetivo está Pedro Sánchez intentando explicar en todos los rincones de España cuál es su proyecto para este país, que sea un proyecto amable, integrador, en donde quepamos todos, ¿no? Y que luego no supongan ni muchísimo menos ningún recorte, y vencer fundamentalmente las desigualdades que tiene este país y que las tiene muy profundas precisamente por consecuencia de la crisis económica. Pues Sebastián Franqui, diputado del PSOE en el Congreso de los Diputados. Gracias por haberme acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días, un placer.